Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de Ciencia con Ingenio. Nos presento, nosotros somos Julia y Ferran, investigadores del grupo de biosensores para la bioingeniería del Instituto de Bioingeniería de Cataluña, situado en Barcelona. En nuestro laboratorio trabajamos con sensores y biosensores. ¿Qué es un sensor? Pues un sensor es un objeto, un equipo que recoge, que capta un estímulo externo, por ejemplo la luz, el peso, y lo transforma en una señal eléctrica en este caso. Por ejemplo, dos sensores muy típicos que tenemos todos en casa vendrían a ser el termómetro eléctrico o la báscula eléctrica, que nos miden la temperatura o nuestro peso y nos dan una señal de vuelta como información. Vale, pero hasta ahora hemos hablado de sensores. Ferran nos ha hablado de parámetros físicos que detectamos y medimos a través de un estímulo eléctrico. Sin embargo, existen lo que se llaman biosensores. De hecho, nosotros somos del grupo Biosensores para la Bioingeniería. ¿Qué es un biosensor? Pues en este caso es un device, es una plataforma que mide parámetros más biológicos o químicos que podríamos tener, por ejemplo, en nuestro cuerpo. Ejemplos muy básicos serían un pulsómetro que nos puede detectar la frecuencia cardíaca o un glucómetro que nos mide la glucosa en sangre. Pero Julia, ¿y en nuestro cuerpo nosotros tenemos biosensores? Claro que tenemos biosensores, Ferran, piensa. Piensa, Ferran, hay 5 de muy importantes. Creo que ya lo sé. Si estáis pensando en los 5 sentidos, creo que habéis acertado. En nuestras manos podemos sensar, detectar la rugosidad o el peso de un objeto. O en nuestras orejas podemos detectar sonidos, con nuestros ojos colores, distancias, y con nuestra nariz diferentes olores. Y te estás dejando uno, y el más importante para hoy, para nuestro experimento, que es la lengua, que nos permite detectar sabores. Si queréis, entremos en el laboratorio para hacer el experimento de hoy. vamos a hacer un pequeño preexperimento del experimento grande y chulo que haremos después, para demostrar que nuestra lengua también tiene esos sensores que Julia os ha explicado antes. Para hacer esto, cogeremos 2 alimentos que tengamos por casa y probaremos su sabor. Nosotros hemos escogido azúcar y limón. Vamos a probarlos y comprobaremos que tienen un sabor muy diferente. El limón tiene un sabor muy ácido y el azúcar es muy dulce. Pues bien, ¿por qué? ¿A qué se debe esta diferencia de sabor? Pues se debe a lo que se llama el pH, en parte. No es 100% debido al pH, pero en parte es gracias a este parámetro. Y el pH básicamente es el responsable de que haya unos sabores que sean ácidos y unos que no lo sean. Por ejemplo, el limón o la lima tienen, como sabemos, sabores muy ácidos. Pero no hace falta irnos al extremo de los cítricos para notar este sabor tan ácido. De hecho, hay un porcentaje de ácido en alimentos como la miel, el chocolate, el vino, las fresas, entre muchos otros. Pues esto se debe básicamente a este parámetro, el pH. Vamos a ver qué es esto. Como os ha explicado Julia, el pH es una escala de valores. En este caso, es una escala que va del 0 al 14. Cuando tenemos un alimento que tiene un pH de 0 a 7, decimos que es ácido. Y cuando tiene un pH de 7 a 14, decimos que es básico. De hecho, los alimentos que tienen un pH bajo y por lo tanto de 0 a 7, un pH ácido, se conservan mejor frente a microorganismos, ya que la mayoría de microorganismos patógenos crecen a pHs neutros o próximos a 7. Por lo tanto, un alimento como el limón o el vinagre se conservará mucho mejor frente a los microorganismos patógenos. Ahora vamos a hacer el experimento para ver el pH de varios alimentos. En este experimento os enseñaremos a hacer un sensor de pH, muy simple. Para hacerlo necesitaremos los siguientes materiales: un poquito de col lombarda, un recipiente, Agua, un poco de zumo de limón, vinagre, puede ser de diferentes tipos, más agua, bicarbonato, un poquito de lejía, cuidado con estos dos que son peligrosos, hay que hacerlo con los padres, y unas tijeras. El primer paso para hacer el experimento es tirar el agua dentro del recipiente.
Seguidamente cogemos la col y la vamos cortando y tirando dentro del mismo recipiente. Podéis ver cómo el agua va cambiando de color. Cuando el agua coge un color más púrpura o azulado, es cuando ya podemos pasar a la siguiente parte de nuestro experimento. Hemos hecho ahora nuestro pHímetro casero, que es este indicador de color. Con este pHímetro que hemos hecho en casa, vamos a medir el pH de diferentes alimentos y nos va a dar una escala de colores. En el laboratorio, sin embargo, tenemos pHímetros un poquito más precisos. Sería este aparato de aquí. En este caso, la escala no es de colores, sino que nos da un número exacto dentro de esa escala que os ha explicado antes Ferran, del 0 al 14, para saber si un alimento es ácido o es básico. Pues finalmente vamos a ver el pH de nuestros alimentos. Recordamos antes, tenemos zumo de limón, vinagre, agua, agua con bicarbonato y lejía. Cogemos nuestro pote y le vamos a echar un poco en cada recipiente. Podemos ver que en el limón cambia de color, en el vinagre también, aquí también cambia un poco de color, en el agua se queda azulado, en el bicarbonato más verdoso y finalmente en la lejía bastante amarillento. Pero aquí no podemos ver la numeración y para eso Julia nos va a explicar cómo utilizar el pHímetro. Pues bien, como hemos visto, han cambiado de color los alimentos en función de su pH. Como podemos ver, el zumo de limón ha pasado a ser rosa, el agua ha pasado a ser azul, la lejía más o menos ha mantenido su color. Vamos a mirar el pH del zumo de limón, que hemos dicho que tendría que ser ácido. Tendría que darnos un valor de pH y por lo tanto un valor de 0 a 7. Podéis ver en este pHímetro que nos da un valor de 2 y pico. No sé si lo podéis apreciar. Es un pH muy ácido. Bien, pues hasta ahora hemos visto cómo funcionaba el pHímetro, pero en nuestro laboratorio usamos muchos dispositivos que usan biosensado. En este caso vamos a hablar con Jordina, que es nuestra experta en biosensores, y nos va a enseñar cómo funciona este aparato de aquí. Vale, aquí concretamente lo que tenemos es un electroserigrafiado de oro. Lo que hacemos es añadir un sustrato que va a hacer que se altere el corriente eléctrico, lo cual va a detectar el sistema y nos va a dar un valor. Este valor sería la cantidad de proteína que hay en el sensor en ese momento. Gracias Julia y Jordina, muy interesante. Ahora vamos a explicaros otro biosensor que tenemos en el laboratorio y por eso tenemos aquí la doctora Ortega, que es la experta de biosensores de nuestro laboratorio, que nos va a explicar otro tipo de biosensor que tenemos. Gracias, Ferran. Pues aquí os presento un sensor óptico. Este sensor está formado por oro y sobre este oro, usando una química, nosotros ponemos unos anticuerpos que van a reconocer las proteínas que queremos detectar. Entonces, cuando la proteína se detecta, se origina un cambio en las propiedades ópticas de ese sensor y es lo que nos indica que esa proteína ha sido detectada. Ahora ya sabéis qué es lo que hacemos en este laboratorio. Esperemos que os haya gustado. Bueno, pues esto es todo. Recordad que os podéis hacer super amigos del IBEC en su página web, ibecbarcelona.eu. Y además podéis seguirnos en Twitter y en Instagram en @ibecbarcelona. Hasta la próxima.